Bueno, buenos días para todos. Arrancamos con la sesión de endocrinología y esta vez me corresponde a mí, voy a hablar de un tema que es muy interesante, novedoso, un poquito en términos prácticos, avanzado en términos de terapéutica, que probablemente los que no vayan a ser endocrinólogos o no vayan a ser oncólogos no vayan a estar expuestos a este tipo de tratamientos a darlos, pero sí tienen que estar preparados para los eventos adversos que les pueden llegar a ustedes en urgencias, en consulta. Entonces es muy importante que lo conozcan. Entonces vamos a hablar de terapia sistémica en cáncer avanzado de tiroides. Vamos a hablar un poco de las nuevas definiciones, cómo definimos un cáncer avanzado de tiroides, porque típicamente esta ha sido una patología. Si uno le dice a los pacientes, no, es que si uno le pudiera decir a Dios que le dé un cáncer a uno, que le dé un cáncer de tiroides. Pero vamos a ver en algunos escenarios si eso es tan inocuo como en ocasiones lo pensamos. Listo. ¿Ustedes saben, conocen este librito? Pero si todos han visto la película Yo Robot, ¿o no? Yo odio esa película porque muere el perrito, pero eso sí me parece lo más injusto del mundo. Pero las leyes de la robótica las estableció Isaac Asimov en 1942. Isaac Asimov estableció estas leyes y decía, como primera ley, que un robot no hará daño a un ser humano, ni por inhibición permitirá que un ser humano sufra daño, ¿cierto? Entonces, ahorita que estamos en la era de la inteligencia artificial, pues es muy importante que recordemos estas leyes de la robótica, porque si nuestros robots más adelante, quién sabe qué nos van a hacer. La segunda ley es que un robot debe obedecer siempre las órdenes dadas de los seres humanos, excepto cuando esta ley incumpla la primera, ¿sí? Y la tercera ley es que el robot siempre debe proteger su propia existencia, siempre y cuando no vaya en contra de la segunda y la primera ley. ¿Listo? ¿Por qué traigo esto? Porque es un momento importante para recordar a Isaac Asimov. Isaac Asimov tuvo cáncer de tiroides y escribió un cuento de la historia de su cáncer de tiroides. Y ganó más plata que el cirujano que lo operó. Ustedes a veces da más plata escribir cuentos que hacer medicina. Para que lo piensen bien los que van en la mitad de la carrera, no mentiras. Pero sí ganó buena plática con el cuento que hizo. ¿Y qué tienen en común con Sofía Vergara? Que también Sofía Vergara tuvo un cáncer de tiroides. ¿Ustedes le ven la cicatriz? Los hombres están como concentrados en otras cosas. Miren arriba, la cicatriz. No se le ve la cicatriz, en algún momento echaron un cuento que había sido una cirugía transaxilar. Es mentira, una cirugía normal, una tiroidectomía total con un muy buen cirujano donde no le dejó casi cicatriz. Estos dos personajes, en épocas muy distintas, pues padecieron esta patología, un cáncer de tiroides, que en los dos escenarios, y como es en la mayoría de los pacientes, tiene un comportamiento benigno con supervivencias a largo plazo interesantes. Entonces miren que cuando uno observa cómo es el comportamiento del cáncer de tiroides en términos de supervivencia 5 años, el 98.5% de los pacientes van a estar vivos de 5 años. Entonces, digamos que en general tiene una muy buena supervivencia global. Pero hay un 3% de pacientes que van a tener enfermedad a distancia. Y cuando el paciente tiene enfermedad a distancia, ahí el pronóstico cambia dramáticamente. Cambia de ese 98.5% de supervivencia a menos del 50% de supervivencia a 5 años. Y este va a ser el escenario más complejo, donde vamos a hablar de cáncer diferenciado de tiroides en estadio avanzado. Cuando uno habla de cáncer de tiroides, digamos que hay que dividirlo como en dos grandes grupos. Uno, el que es de células foliculares de la tiroides, donde vamos a tener con más frecuencia el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular de tiroides, ¿cierto? Ahí aparece el carcinoma oncocítico, que antes lo llamamos de células de Hortel. También está el carcinoma anaplásico, que es una patología devastadora, que literalmente mata a los pacientes en 3-4 meses. Y también proviene de las células diferenciadas de la tiroides o foliculares de la tiroides. Y hay otro tipo de cáncer de tiroides, que es el carcinoma medular de tiroides, que es de las células C o parafoliculares de la tiroides, que representa más o menos del 2 al 4% de todas las neoplasias tiroideas. Es un cáncer totalmente diferente del marcador tumoral, no es la tiroglobulina, sino la calcitonina. Eso lo tengo que tener siempre presente, son tipos de cáncer diferentes. Entonces, el cáncer de tiroides no es tan buen tipo como siempre hemos pensado y en ocasiones puede comportarse mal y muy mal. Y vean, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de carcinoma diferenciado de tiroides en estadio avanzado, tenemos que definirlo. Y para definirlo, el mejor consenso que utilizamos es este consenso de LECTOC, que es la Organización Internacional de Cáncer de Tiroides y del Grupo Oncológico, y nos da estas definiciones. Entonces, uno, lo definimos desde el punto de vista estructural. Ya vamos a ver algunas imágenes, pero son esos pacientes que tienen esas masas tiroideas voluminosas, que son irresecables, que no se les mata el cirujano le dice, yo no tengo nada que hacer aquí, es imposible entrar a sacar esa masa, ¿sí?
Cuando hay metástasis a distancia, independientemente que estas metástasis sean refractarias o no, ya vamos a hablar un poco de eso. Cuando hay recurrencias clínicamente relevantes, esos pacientes que les han hecho vaciamientos ganglionares y los operan, y los operan, y los operan, y vuelven a salir esos ganglios, ¿cierto? Cuando hay una amenaza inminente por extensión o cuando hay una progresión radiológica rápida. Esa amenaza inminente por extensión muchas veces no tienen que ser lesiones muy grandes, pero sí que estén mal localizadas. Y miren que también lo vamos a definir desde el punto de vista histológico o molecular. Si yo tengo un carcinoma anaplásico de tiroides, como les dije, que es una tragedia, de inmediato al hacer el diagnóstico ya lo considero como una enfermedad avanzada, ¿sí? Independientemente de lo que esté encontrando. Y ahorita en las nuevas clasificaciones tenemos algo que se llama carcinoma diferenciado de tiroides de alto grado. Y eso se va a definir básicamente por la patología. Si tienen necrosis la patología o si tienen más de 5 mitosis y o, ¿sí? Que si tengo necrosis y o más de 5 mitosis, lo considero como un carcinoma diferenciado de tiroides de alto grado. Es una clasificación nueva, entonces hoy todavía no sabemos en ese diferenciado de tiroides de alto grado si tiene un peor pronóstico. Probablemente sí, lo que no observan en la clínica diaria, pues son pacientes que se comportan un poco peor, pero tenemos que hacer estudios para ver, digamos, si esta definición realmente tiene un peor pronóstico. Lo otro es que tengamos una duplicación rápida de la tiroglobulina, en el caso de los diferenciados de tiroides, o en el medular, una duplicación rápida de la calcitonina. Eso nos puede orientar a que el tumor está avanzando rápidamente. Y lo otro, que por criterio clínico, en una culpa multidisciplinaria lo decidamos. Entonces, estos son los 4 puntos que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de un cáncer avanzado de tiroides. Y estos son los escenarios en los que nos hemos encontrado. Aquí en el hospital es un paciente que se ponía plásticos en el cuello de hierbas, que es un paciente indígena del Cauca, es una paciente que pues, a riesgo de hacer una falla ventilatoria por esas lesiones. Y miren que no siempre el cáncer de tiroides se va a comportar bonito, porque puede comportar muy agresivo, y no son pocos los casos, pues claramente no puede tener el sesgo porque es lo que más ven el día a día, pero yo personalmente creo que en nuestras regiones, por alguna razón no muy clara, yo creo que eventualmente puede ser el exceso de yodo u otras cosas, hay mayor prevalencia de cáncer de tiroides y mayor agresividad del mismo. Otra cosa aquí muy importante es cómo definimos la yodoresistencia. Recuerden que las células foliculares de la tiroides tienen un transportador que se llama el NIS, que es con el cual yodo. Esa captación de yodo es supremamente importante para formar las hormonas tiroideas. Pero a través de ese mecanismo de acción se identificó una estrategia terapéutica que es darle terapia con yodo radioactivo a un paciente. Entonces yo le doy yodo radioactivo, como tiene ese NIS, se va a comer ese yodo, se emite radioactividad beta en la célula tiroidea y en su periferia, y esa célula se va a morir. Pero ¿qué pasa? Las células tumorales tienen la capacidad de desdiferenciarse. Digamos, se empiezan a parecer mucho menos a la célula original. Y no es diferente del carcinoma diferenciado de tiroides. En la mayoría no va a pasar, pero en unos sí va a pasar que se parece menos, y al parecerse menos no va a expresar ese NIS. Al no expresar el NIS, pues yo le puedo dar yodo, pero no hay puerta de entrada para ese yodo. Y a eso es lo que le llamamos un carcinoma de tiroides yodo refractario. Y es uno de los peores escenarios porque me quedo sin una alternativa terapéutica que es el yodo, que es efectiva y que es segura, digamos que con un perfil de toxicidad bajo, ¿cierto? Este es uno de los escenarios más complejos y nunca ha sido como muy fácil definirlo o que las guías se pongan de acuerdo en términos de su definición. Pero la guía ATA 2025 nos establece, digamos, estos criterios. Uno, que son los criterios fuertes, y otros, que son los criterios suplementarios. En los criterios fuertes vamos a encontrar 2. Lo primero es que haya ausencia de captación de yodo 131 en el rastreo post-terapia, es decir, yo hice una tiroidectomía de mi paciente, tiene un riesgo intermedio alto, decidí darle yodo, y resulta que antes de darle yodo yo vi que tiene metástasis en los pulmones por una tomografía o un PET, ¿sí? Le di yodo a dosis altas y esas lesiones pulmonares no captaron, ¿sí? No captaron, entonces digo, este paciente tiene enfermedad pulmonar por metástasis de tiroides, pero no capta. Entonces ahí lo determino como yodo refractario, ¿sí? Lo otro es que yo le di el yodo al paciente, las lesiones captaron, pero en menos de 6 meses esas lesiones están progresando. Es decir, no sirvió para nada. Entonces, esos son los criterios fuertes para hablar de refractariedad. Son los 2 más importantes. Y vienen los criterios suplementarios, que es que yo hago un rastreo diagnóstico. Un rastreo diagnóstico es que yo doy una dosis baja de yodo, aproximadamente 5 a 10 milicurios, y a los 5 a 7 días
le tomo una foto donde veo si esos metástasis brillan o no brillan, por decirlo de alguna forma sencilla. Pero es una dosis pequeña, no es una dosis terapéutica. Las dosis terapéuticas son más de 30 milicuries hasta 200 milicuries, ¿ok? Entonces, si hago un rastreo de diagnóstico y no capta, también lo considero así. Y lo otro es que tengo una captación heterogénea. ¿Qué es eso? Que yo se lo doy y algunas lesiones capten y otras lesiones no capten. Entonces, como vamos a ver en la parte interior, la yodorefractariedad es un espectro, ¿sí? Porque si yo tengo unas lesiones que captan y otras que no captan, eso no quiere decir que yo no le puedo dar todo al paciente, porque eventualmente se va a beneficiar, esas lesiones que captan se van a beneficiar de la terapia con yodo. Anteriormente, las guías ponían un umbral máximo de terapia con yodo recibido, que eran 600 milicuries, que se consideraba como yodorefractariedad. Sin embargo, ese número salió del sombrero de unos estudios en el Hospital Buscaronsi en Francia, pero realmente no hay ningún concepto verídico que me permita establecer ese criterio y por eso lo sacaron de las guías ATA 2025 de los tutores de yodorefractariedad. Pero lo que sí nos establece la guía ATA con claridad en su recomendación 59 es que los pacientes que nosotros determinemos que son yodorefractarios, no hay que seguir dándole yodo, porque pues estamos haciendo una mala práctica clínica. Entre más dosis acumuladas de yodo radioactivo, pues más riesgo de neoplasias hematológicas. Si bien el riesgo de neoplasias hematológicas es bajo con las terapias con yodo, pues entre más dosis tenga, ese riesgo me puede aumentar. Estas son las guías de FACEN. FACEN es la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología, que es una guía relativamente nueva, que utiliza casi los mismos criterios, pero pone un adicional que es muy interesante, que es este criterio de tumores irresecables. Ellos lo ponen no desde el punto de vista de la biología de la yodorefractariedad, no lo que les expliqué del inicio, lo ponen más por un tema operativo. ¿Por qué? Si yo tengo una masa con la que les mostré en las fotos, no sirve de absolutamente nada darle yodo, porque es una lesión tan grande que el yodo actúa localmente y tiene la capacidad de esa radiación beta extenderse 2 milímetros en su radio. Entonces no va a servir para nada darle yodo a esas lesiones tan grandes. Entonces ellos de entrada consideran, si es un tumor irresecable, considero yodo refractario porque las autorizaciones de los servicios de salud en la mayoría de países, cuando uno va a poner terapia sistémica, quimioterapias, dicen es paciente con carcinoma de tiroides, yodo refractario. ¿Sí? Entonces, si no metemos en este escenario los pacientes que son irresecables, eventualmente por temas operativos no les podríamos ofrecer terapias sistémicas a estos pacientes. Y hoy tenemos algunos estudios interesantes, en Colombia sigue siendo Playboy, de neoadjuvancia, es decir, esas masas grandotas, les damos terapia sistémica, se recoge esa masa y eventualmente el cirujano en ese momento sí puede operar, sacarla y después generarla. Entonces, lo que les decía, el criterio es más operativo que biológico y nos ha servido en algunos casos para justificar algunas terapias. Aquí en Colombia el trabajo más grande lo estamos haciendo con el doctor Alejandro Román. Tenemos 34 pacientes en neoadjuvancia. Alejandro es un profe y colega de la Universidad de Antioquia, donde tuvimos 3 pacientes con respuestas completas con un medicamento que se llama Lenvatinib, que ya vamos a ver más adelante, que es como la terapia sistémica de lesión de primera línea. Respuesta completa es que desapareció todo el tumor, ¿sí? Y aquí tenemos el caso de una paciente que teníamos este escenario, el tumor que desapareció por completo. Estamos preguntándoles, bueno, ¿qué hay que hacer en este momento? Porque si uno dice, yo voy a entrar ahí a raspar ahí como tejido muy mínimo, probablemente es una paciente que se beneficie inmediatamente de dar terapia. Y ahorita está de moda el PET con FDG y le quieren hacer PET con FDG a todo el mundo, ¿sí? Se puso de moda el PET, lo mandan a diestra y siniestra, y es un método diagnóstico costoso. No significa que no se pueda hacer, nos da muchísimo la mano, pero tenemos unos escenarios precisos donde lo hacemos. Esta es una recomendación de ATA 2025 y nos dice, si usted tiene algo que se llama síndrome TENS, es decir, usted tiene una tiroglobulina elevada, pero con un rastreo diagnóstico que usted no encuentra la lesión, tiene un mapeo ganglionar que usted no encuentra ganglios, usted no sabe por qué esa tiroglobulina está elevada. Entonces, en ese escenario, uno hace el PET con FDG y le ayuda a identificar esas lesiones que eventualmente se están desdiferenciando y que no fueron captadas por la terapia con yodo porque no captan yodo. Y acuérdense que la glucosa y las células tumorales, cuando se desdiferencian, cambian, digamos, su metabolismo energético, empiezan a captar más glucosa y eso permite que a través del PET con FDG, pues yo lo pueda identificar.
¿Por qué sucede esto? Sucede por un fenómeno de flip-flop, se llama, y entre más FDG capte, menos yodo capta. Pero no solamente el PET nos va a servir como diagnóstico, sino que nos va a servir como pronóstico. Mire que si yo tengo más avidez por el yodo, voy a tener, por el FDG, perdón, voy a tener menos respuesta al yodo y me va a hablar que es un tumor probablemente desdiferenciado y me va a determinar progresión y mortalidad. Entonces no lo hacemos en todos los escenarios, pero cuando lo hacemos bien indicado nos va a aportar mucho para el diagnóstico y para el pronóstico. No cambia mucho con las guías chinas, que también son del año pasado, solamente que las guías chinas nos ponen un valor de tiroglobulina, que es tiroglobulina estimulada mayor a 10. ¿Qué es tiroglobulina estimulada? Entonces yo creo que todos han visto que cuando tenemos un paciente con cáncer de tiroides, todo el mundo dice que le tiene que tener la TSH bajita. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estimula la célula folicular de la tiroides? Pues con la TSH, por el receptor de TSH. Pero no todo paciente con cáncer de tiroides tiene que tener la TSH muy bajita. Depende del riesgo de recurrencia. Si tiene un riesgo bajo de recurrencia, la meta de TSH es de 0,5 a 2. Si tiene un riesgo intermedio de recurrencia, la meta es de 0,1 a 0,5. Y si tiene un riesgo alto de recurrencia, la meta es por debajo de 0,1. ¿Por qué es importante establecer estas metas? Porque los pacientes de bajo riesgo, yo no les estoy ofreciendo ningún beneficio de tenerlos suprimidos, pero sí pueden tener riesgo a futuro, como mayor riesgo de osteoporosis, mayor riesgo de fibrilación auricular, ¿cierto? Por tener tan suprimidas al TSH. Y ojo que por esa razón muchos pacientes les van a llegar diciendo, no, doctor, es que yo vi en TikTok que la levotiraxina genera osteoporosis. Claramente es falso, es decir, pero pacientes que están muy suprimidos, no es la levotiraxina en sí misma, es la tirotoxicosis iatrogénica que les estamos induciendo, ¿cierto? Pero entonces no todo paciente tiene que tener la TSH suprimida. Entonces, cuando digo aquí estimulada, es tener una TSH mayor, entre más alta yo tenga la TSH, más libre está la célula folicular de la tiroides para producir tiroglobulina, ¿cierto? Entonces, entre más alta la TSH, más alta la tiroglobulina. Eso es lo que le llamamos tiroglobulina estimulada. Una TSH mayor a 30 generalmente me va a dar una tiroglobulina más alta. Es una proteína que solamente se produce en la célula folicular del video. Y tiroglobulina no estimulada es que esté por debajo de 0,5 y si yo tengo una tiroglobulina por encima de 5 con esa TSH no estimulada, que no esté elevada, digamos, en ese escenario también voy a hacer el PET. ¿Listo? Y hay otro escenario que es un poco complejo y es cuando yo tengo anticuerpos contra la tiroglobulina positivos. Cuando uno sigue un paciente con cáncer de tiroides, siempre le hace 3 exámenes que no pueden faltar. TSH, tiroglobulina y anticuerpos antitiroglobulina. El marcador tumoral es la tiroglobulina, pero en un 30% de la población, en general, 20-30%, podemos encontrar anticuerpos contra la tiroglobulina positivos. Cuando yo tengo anticuerpos positivos, hagan de cuenta que es como una cortina que no me permite ver la tiroglobulina, no la puedo interpretar. ¿Sí? Entonces voy a tener anticuerpos elevados en 400 y una tiroglobulina en 0, pero es que es una barrera que no me permite ver en ningún ensayo la tiroglobulina. Entonces me toca apelar a interpretar el anticuerpo, ¿sí? Que no debería ser lo ideal, pero toca apelar a interpretarlo. Entonces, cuando esos anticuerpos están positivos y van subiendo, y ojo que ahí se tiene que fijar siempre en el rango de referencia que utiliza el laboratorio, porque utilizan inmunoensayos diferentes. Entonces, a veces están en un punto de corte de 4,1, a veces están en un punto de corte de 115, a veces están en un punto de corte de 65. Entonces, siempre comparar peras con peras, ¿cierto? Porque yo puedo comparar un estudio anterior que decía anticuerpos en 10 con un punto de corte en 4,1 y después me ponen anticuerpos en 140 con un punto de corte en 110. Yo no estoy comparando exactamente lo mismo, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En ese escenario, hacer un PET me puede ayudar a hacer el diagnóstico de enfermedad que no esté localizada, que yo no haya identificado, ya sea por un rastreo o por una ecografía. ¿Listo? Entonces, vamos al escenario que tenemos un paciente con cáncer de tiroides en estadio avanzado, que lo vamos a definir de cualquiera de esas 4 formas que les mencioné anteriormente. Entonces, yo voy a tener ahí 2 opciones. 1, vigilancia activa. Muchos de estos pacientes tienen metástasis en los pulmones o en alguna otra parte de baja carga tumoral y viven por muchos años con esas metástasis sin que la enfermedad progrese. En esos escenarios yo hago vigilancia activa, le hago imágenes, lo sigo con los marcadores tumorales, lo sigo con la tiroglobulina y no tengo necesidad de ponerle una terapia sistémica, de ponerle una quimioterapia. ¿Listo? Pero cuando yo ya decido que voy a poner una terapia sistémica o me voy preparando para hacerlo, siempre debemos hacer estudios moleculares en la patología para identificar mutaciones accionables.
Cuando yo tengo un tumor, la mayoría de veces voy a tener mutaciones que son las que han generado, digamos, que esa célula prolifere de forma aberrante. La mutación más frecuente ya la vamos a ver, pero hoy tenemos medicamentos que van dirigidos a cada una de esas mutaciones con alta efectividad y con menos efectos adversos, ¿cierto? Entonces, por eso los estudios moleculares son muy importantes, sobre todo en el paciente que tiene enfermedad avanzada y que yo estoy pensando en ponerle terapia sistémica. Si es un paciente que le hace un tumorcito de 0,5 centímetros, quedó sin compromiso granular, quedó curado, pero no tengo necesidad de pedirle un NGS pues, en la patología porque me va a gastar un poco de plata que no me va a aportar absolutamente nada. Pero si es un paciente que tiene enfermedad avanzada, sin duda alguna hay que hacerlo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los targets moleculares, la mutación más frecuente en los pacientes con carcinoma diferenciado de tiroides va a ser la mutación BRAF V600E, que ocurre aproximadamente en el 60% de los pacientes. Y la segunda mutación más frecuente va a ser la mutación en RAS. Hoy tenemos medicamentos que van dirigidos contra BRAF V600E, que es dabrafenib, y lo combinamos con un inhibidor de NEC que se llama trametinib. Sin embargo, hoy para esa mutación, esa no es la terapia de elección de primera línea, porque no hay estudios que comparen tratamientos de inhibidores multiquinasa, que son sorafenib, lenvatinib y cabozantinib, con estos otros en el seguimiento y ver cuáles tienen mejores resultados. Probablemente van a empezar a aparecer esos estudios y más adelante, seguramente, los inhibidores de BRAF entrarán dentro de las posibilidades de primera línea. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hoy en día las mutaciones en BRAF y las mutaciones en RAS se tratan con terapia sistémica multiquinasa. ¿Cuáles son las multiquinasa? Que le pegan a un poco de blancos. Son altamente efectivos, pero altamente tóxicos, porque le pegan tanto a células buenas como a células malas. Entonces, pero los tenemos disponibles en Colombia, digamos, si uno los utiliza bien, a los pacientes les va bien. Y hay unas mutaciones un poco más raras, ahí aparece una mutación que realmente es una fusión, que se llama fusión de REC-PTC, es una mutación que típicamente se asocia con radiación ionizante. Y es la mutación que se encontró más frecuente después del accidente de Chernobyl. En toda esa población se encontró esta mutación porque se asoció con radiación ionizante y hoy tenemos un medicamento que actúa directamente en esa mutación. Ese medicamento lo tenemos aprobado en Colombia para medular de tiroides, que casi siempre medular va a tener una mutación en red, ya sea terminal o sea somática. En el diferenciado es más raro, pero no es una mutación puntual, sino que, como les digo, es una fusión, que es la fusión de RTTC. Y tenemos otra fusión que se llama fusión de NTLK. Y para esa fusión de NTLK también tenemos otro medicamento que lo tenemos en Colombia que le podemos ofrecer a estos pacientes. Entonces, esto va como en contra un poco de lo que han hecho los oncólogos a través de toda la historia del cáncer. Si usted encuentra un paciente que tiene cáncer y que tiene metástasis, pues casi que no hay duda que le tienes que poner una quimioterapia. En cáncer de tiroides no sucede así. Y no sucede así básicamente porque esta no es una estrategia curativa, es una estrategia que mejora la supervivencia libre de progresión y es lo que se ha demostrado hasta el momento. Y que son altamente tóxicas estas terapias en términos de eventos adversos. Y hay muchos pacientes que con enfermedad avanzada, como les decía, van a estar asintomáticos e inclusive que su progresión va a ser muy lenta. Yo tengo pacientes que están en vigilancia activa desde antes de que yo me graduara hasta ahorita que ya estoy graduado, llevo 3 años de endocrinólogo, haciéndole seguimiento y los pacientes no progresan. Entonces, en ese escenario, pues uno se queda quieto porque la enfermedad no está progresando. Y adicionalmente, siempre que yo ponga una terapia multiquinasa o una terapia target, las células tumorales van a encontrar vías de escape para generar resistencia a estas terapias. Entonces, yo tengo que escoger muy bien el momento porque no es un tratamiento infinito. Va a llegar un momento en el que el paciente empieza a progresar, así tenga la terapia. Entonces, antes de pasar a la punta de la pirámide, que es poner inhibidores de tirosina quinasa, miren que esta es una imagen de la doctora María Cabanillas, que es una de las curas de cáncer de tiroides en el Anderson. Nos dice, si tiene enfermedad que usted puede operar, sáquela. Hoy tenemos algunas alternativas terapéuticas como la ablación por radiofrecuencia, que es entrar con una agujita literalmente caliente y quemar por radiofrecuencia esas metástasis. No es muy invasivo y tiene, digamos, una enfermedad, una efectividad importante para esta enfermedad localizada. Suprimir la TSH en carcinoma diferenciado, considerar la terapia con yodo cuando el paciente se hable de yodo, observar, miren que la observación es súper importante, y pensar en otras posibilidades como radiación, cirugía, embolización o ablación térmica, como les mencionaba.
Ya al final de la pirámide, pues yo voy a pensar en poner tratamiento con inhibidores de tirosina quinasa, y también algo que me va a permitir tomar esta decisión es la carga tumoral. Porque yo puedo tener un paciente que no tenga, digamos, una enfermedad muy agresiva, pero sí tiene una localización maluca. Digamos que tiene un nódulo subpleural, uno sabe que ese nódulo crece un poquito y probablemente le genere un grave pleural y el escenario va a ser mucho más complejo. Entonces, miren, por ejemplo, esto va de aquí para acá, no de acá para acá, para que no vayan a confundir, 2021, 2022, perdón, 2020, 2021, 2022 y 2024. Es un PET, miren cómo aparecieron las primeras lesiones aquí, fue progresando, digamos, aquí ya eran lesiones mucho más grandes, probablemente mayores de 1 centímetro, pero el paciente totalmente asintomático. La decisión del paciente fue que en unos quietos todavía, el paciente se siente bien, pero ya en 2024 aparecen más lesiones y un poco más grandes, y ahí hablamos con la paciente y le decimos, bueno, hay que empezar a prepararse para esta terapia que vamos a poner, la mandamos a fisiatría o de proctología para que haya un plan de actividad física, la mandamos a nutrición para irnos preparando, le hacemos todos los estudios, ecocardiograma, electro, proteínas en la orina en 24 horas, que sabemos que son los posibles eventos adversos que va a tener la paciente, que la vamos preparando para la terapia sistémica. Entonces, miren esta gráfica que es muy interesante y vamos a dividirlos en estos dos lados. A este lado vamos a tener los multiquinasa, que son los que le van a pegar a diferentes blancos. Y su principal efecto va a ser un efecto antiangiogénico, va a inhibir el crecimiento de esas células tumorales. Pero como les decía, pues eso es como tirar un escopetazo con perdigones, le pega a todo, ¿sí? Va a tener alta efectividad, pero los eventos adversos y el perfil de seguridad va a ser menor que cuando utilizo un medicamento con un blanco terapéutico específico. Dentro del multiquinasa tenemos el lenvatinib, tenemos el sorafenib y el cabozantinib, los tres disponibles en Colombia. El problema es que cabozantinib en Colombia no lo tenemos aprobado para tiroides. Toca, digamos, hacerlo por junta como medicamento de segundo uso. A pesar de que en el mundo están todos los estudios suficientes para cabozantinib, hicimos, digamos, una revisión para el INVIMA con dos profes míos, Alejandro Román y el doctor Fierro, y la pasamos al INVIMA porque el INVIMA negó el tratamiento, digamos, aprobar este tratamiento en tiroides, pues como sabemos que todo fue negado por el INVIMA en estos 4 años, ¿cierto? Entonces, ahorita esperamos que aprueben el cabozantinib, porque como les mencioné, son pacientes que en algún momento van a generar resistencia y necesitamos más líneas de tratamiento para pacientes que eventualmente ya nos están progresando y no tenemos nada más que ofrecerles. Y a este lado vamos a tener los que van dirigidos a un plan terapéutico. Y acá en Colombia tenemos selpercatinib, que es un inhibidor de red. Entonces, la función que les mencioné de red PTC y el medular de tiroides, que hay mutaciones puntuales en red. Entonces, yo le doy selpercatinib, yo tengo 2 pacientes con este medicamento con medular de tiroides, con unas respuestas maravillosas. De hecho, ya le empezamos aquí en sala con la doctora Mata, una paciente con un MEN2B, un medular de tiroides, y responden supremamente bien y con un perfil de seguridad muy bueno. Tiene pocos eventos adversos porque va a un blanco dirigido. Cuando yo tengo una fusión de NTRK, pues voy a tener, larotrectinib como posibilidad de inhibir esa NTRK, también con eventos adversos muy pequeños, el más frecuente es neuropatía, y no hay mucho en la literatura de qué hacer con esos pacientes. Yo le diría a una paciente que tengo, solamente 2 pacientes en Colombia, una de ellas es de nosotros, de Clínica de Occidente, se le puso este medicamento, empezó con neuropatía y se le puso ácido tióptico y le fue muy bien a la neuropatía con ácido tióptico. No está muy claro cómo tratar esa neuropatía, pero le fue bien. Y los otros son dabrafenib y trametinib, ¿sí? Que son inhibidores del BRAF y del MEK, ¿sí? Estos los tenemos disponibles en Colombia y pasa lo mismo que pasa con cabozantinib. No los tenemos aprobados para tiroides, están aprobados para melanoma, para glioblastoma, y estos digamos que son como los estudios que yo se los voy a mostrar. Esta tablita está muy maluca, se los voy a mostrar por acá. Entonces, miren que estos son 2 estudios de sorafenib, que es el estudio Decision, y el SELECT, que es el estudio con lenvatinib. No son estudios que comparen cabeza a cabeza los 2 medicamentos, pero uno de entrada mira las curvas y mira la diferencia importante en las curvas. Entonces, mira que con el sorafenib, la supervivencia libre de progresión, o PFS, es de 10.8 meses. ¿Qué es eso? ¿Qué es supervivencia libre de progresión? Cuando yo pongo una terapia de estas, calculo el tiempo hasta que el tumor empieza a crecer de nuevo, ¿sí? Generalmente los criterios de inclusión para estos estudios son pacientes que vengan en progresión, que el tumor venga creciendo. Entonces, el objetivo principal es ver cuánto tiempo mantengo fregado el tumor.
En el caso de sorafenib, no fue el año siquiera, fue 10.8 meses, ¿sí? Comparado con placebo, que fue 5.8 meses. Por el contrario, cuando yo miro lenvatinib, miren que la supervivencia libre de progresión fue 18.3 meses comparado con 3.6 del placebo. Es decir, esto era pacientes más enfermos que estaban progresando más rápido. El lenvatinib es más potente que el sorafenib, con perfiles de seguridad que son un poco diferentes. Pero no solamente nos guiamos en la supervivencia libre de progresión, nos guiamos también por algo que se llama la tasa de respuesta objetiva. Es cuántos pacientes me hacen respuesta parcial, es decir, el tumor disminuye algo de tamaño, y cuántos pacientes me hacen respuesta completa. Respuesta parcial se define básicamente con disminución de más del 20% del tamaño de las lesiones, así establezco la respuesta parcial, por unos criterios que se llaman RECIST, que son unos criterios imagenológicos, ¿cierto? Entonces, cuando evaluamos arriba los pacientes que estaban recibiendo lenvatinib, miren cómo la respuesta, la tasa de respuesta objetiva, que fue el porcentaje de pacientes que tuvieron disminución del tumor o tuvieron respuestas completas, es decir, que desapareció todo el tumor, fue casi del 65%, comparado con placebo, pues que fue de 1.5. Y cuando uno mira el estudio Decision de sorafenib, se ve que la tasa de respuesta objetiva fue solamente del 12%, sin ninguna respuesta completa. Entonces, digamos, ahí es muy importante evaluar cuál es el porcentaje de disminución, porque no es lo mismo empezar a progresar si yo eché para atrás el tumor en un 50%, que empezar a progresar si yo me quedé quieto y ahí arranqué de nuevo. ¿Sí me van a entender? Entonces es muy importante tener en cuenta las tasas de respuesta, y claramente el lenvatinib tiene una mejor tasa de respuesta objetiva. Estos son algunos estudios con daurafenib y trametinib. Miren que cuando se combinan las dos terapias, que es el inhibidor de BRAF más el inhibidor de MEK, la PFS, la supervivencia libre de progresión, es de 15 meses, que si yo diera daurafenib solo. No, como les mencionaba, no hay estudios para dar daurafenib y trametinib en primera línea. Hace una semana salió un estudio publicado en Lancet de pacientes que habían fracasado a terapia con lenvatinib y con sorafenib, ya fuera una o las dos terapias, que estaban progresando y les pusieron daurafenib más trametinib versus placebo. Y la supervivencia libre de progresión en ese estudio fue de 13 meses. Ese estudio es muy interesante y muy importante porque nos abre las puertas a que los sistemas regulatorios y de todo el mundo nos aprueben este medicamento, digamos, como en los pacientes que progresen, nos aprueben estos medicamentos, que va a ser muy importante. Entonces, ¿se acuerdan de la historia que les conté ahorita del anaplásico de la paciente? Esa paciente lastimosamente fallece a los 2 años y le queda un mes de terapia y me la donaron. Entonces, yo atendí a una paciente en Imbanaco con una enfermedad metastásica muy maluca. Miren, esto es un PET con FDG, todo lo que brinda son metástasis pulmonares, ¿sí? Pero miren que tenía un rastreo con yodo donde se ve blanquito, como si no tuviera nada. ¿Qué es eso? Yodo refractariedad, ¿sí? No capta yodo. Pero miren cómo era ávido por el FDG. Resulta que ahorita hay unas terapias novedosas que están en investigación y, digamos, están desarrollando ensayos clínicos de hacer yodo rediferenciación, es decir, que el tumor vuelva a captar yodo. Y en pacientes que tienen mutaciones en BRAF, se hace con los dos medicamentos que les mencioné anteriormente, con daurafenib y trametinib. Se hace un protocolo de 35 días y se le da terapia con yodo. Entonces, párenle bolas, ¿qué pasó acá? Le dije a la paciente, bueno, ya a la paciente le intenté poner sorafenib, en un momento lo toleró supremamente mal, hizo algo que se llama síndrome mano-pie grado 3, es decir, se le operaron las manos y los pies, no, de hecho, la gente no me quería volver a ver, ¿cierto? Cuando llega, le digo, bueno, vamos a parar un tiempito a ver cómo nos va, y después le digo, vamos a intentar ponerle patinita y me pega, pero digo, bueno, vamos a intentarlo. Le fue supremamente mal, muy poco tolerante al lenvatinib. Esto no pasa con nos pega duro, pero generalmente hay pacientes que son totalmente intolerantes. Y definitivamente no teníamos otra opción. Hicimos una reunión con la familia y les dijimos, está esta posibilidad, tengo este medicamento literalmente regalado, podemos probar este protocolo a ver cómo nos va. Le dimos el daurafenib trametinib por 35 días y miren, esto es un rastreo post-yodo después de la terapia. Pasamos de esto, de no captar absolutamente nada con la terapia, a tener esta captación. Esto que están viendo acá no es un PET, es el rastreo post-yodo. Miren que lo que no brillaba nada empieza a brillar acá. Claramente hubo algunas lesiones, miren esta lesión de acá abajo, que no captó nada, pero hubo otras que sí captaron. Eso que nos permite que eventualmente
En algunas de esas lesiones vamos a tener enfermedad estable por un tiempo. ¿Sí? Entonces esto empieza, digamos, como a abrir el panorama a otros tipos de terapias que eventualmente podremos usar para brindarle más beneficios a nuestros pacientes. ¿Listo? Miren lo que les mencionaba, el tema de las fusiones en red solamente ocurre más o menos en el 5 o 6% de los pacientes, es más frecuente en los niños o adolescentes que les da cáncer de tiroides, que generalmente el cáncer de tiroides que más se asocia con radiación ionizante, como les mencionaba, pero hoy tenemos Celpercatinib, que es el medicamento que podemos utilizar, que es bastante seguro y bastante efectivo, lo tenemos disponible en Colombia. Y el Larotrectinib, que es el inhibidor de la fusión de red, que es el que les contaba que tengo una paciente también con esta mutación, que es extremadamente rara. Digamos que las fusiones en oncología son raras. Y de hecho el cáncer de tiroides en oncología es probablemente uno de los tumores que más fusiones tiene, ¿sí? Entonces por eso estas terapias, así sea poca la prevalencia de pacientes que tienen estas fusiones, en los estudios tenemos que hacerlo. Para que sea, digamos, más costo efectivo, uno generalmente pide primero la mutación en BRAF, que está en el 60% de los pacientes. Y las mutaciones son mutuamente excluyentes. Si yo tengo mutación en BRAF, no voy a tener NTRK y no voy a tener RET y no voy a tener RAS. Si tengo BRAF. Lo mismo, si me aparece fusión en RET, pues no voy a tener otra mutación accionable. Entonces sale más barato pedir por PCR primero BRAF. Si es positivo, pues ya sé que tengo una mutación en BRAF, que es lo más frecuente, y si no, pues ya le extiendo el panel molecular a evaluar las otras mutaciones. Entonces vamos a ir acelerando porque ya veo mucho dormido, el tema está como denso. Vamos a ir un poco más rápido y es cómo vamos a definir qué terapia utilizar donde no tenemos estudios cabeza a cabeza. Esta foto es súper maluca, pero es la guía NCCN, que no sirve tanto para estudiar, sino como un tema de auditoría. Y en la guía NCCN ellos nos dicen, utilice preferiblemente de primera línea lenvatinib. ¿Sí? ¿Por qué? Por lo que vimos anteriormente, tiene una PFS de 18 meses comparado contra 10 meses, tiene tasas de respuesta objetivas que llegan al 65% comparado con 12%. Entonces, probablemente, si se hiciera un estudio cabeza a cabeza, pues probablemente lenvatinib fuera más potente que sorafenib. Si el paciente progresa, pues piense en ponerle sorafenib o cabozantinib, que es la otra opción, y siempre busque una mutación accionable. También nos plantea la posibilidad de utilizar inmunoterapia como pembrolizumab. Los estudios son pequeños de combinación con ITK e inmunoterapia, pero existe. Básicamente, ahí tenemos que ver si el tumor tiene inestabilidad microsatelital, si tiene alta carga mutacional o si tiene algunos marcadores que nos permitan predecir cuál va a ser la respuesta a esa inmunoterapia como el pembrolizumab. ¿Listo? La guía ALTA 2025 que nos recomienda, si usted va a elegir un tratamiento multiquinasa, elija de primera opción lenvatinib y tiene, digamos, allá a la mano sorafenib o cabozantinib, que sí está aprobado en Estados Unidos. Y esta es la guía de la ASCO, que nos dice básicamente lo mismo. Sin embargo, ellos establecen como primera línea en los pacientes que tienen BRAF mutado, dabrafenib más trametinib. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esta recomendación, por lo que les digo, no hay un estudio que muestre cuál es el desenlace de tratamiento de primera línea con dabrafenib más trametinib en estos pacientes. El estudio que tenemos, que salió hace muy poquito, es un escenario que ya progresaron a las terapias multiquinasa. Seguramente lo hacen también por el perfil de seguridad. Cuando uno utiliza un medicamento con una mutación accionable, como les decía, al no ser un escopetazo, sino un tiro directo a un blanco, pues los efectos adversos van a ser mucho menores. ¿Listo? Entonces, primera línea, lenvatinib, alternativa sorafenib. Progresión, necesitamos que por lo menos aprueben cabozantinib para tiroides y necesitamos que nos aprueben dabrafenib y trametinib para tiroides porque son pacientes que, les repito, sin duda, en algún momento de su vida van a progresar a la terapia que se les haya puesto inicialmente. ¿Cuál ha sido el gran problema de los inhibidores multiquinasa? Y estos principalmente son los efectos adversos del lenvatinib. Y miren, un porcentaje altísimo de pacientes, inclusive más del 70%, van a presentar hipertensión arterial. Y es una hipertensión arterial jodida, difícil de tratar. Entonces, como ya sabemos que más del 70% lo va a presentar, yo lo que hago es que el paciente que no es hipertenso se va con su antihipertensivo. El programa de pacientes de laboratorio le ayuda a uno y le entregan el tensiómetro digital para que el paciente le mande a uno las cifras de tensión. Todos los pacientes que están con quimioterapia, con ITK tienen mi teléfono, entonces me mandan la foto de la presión arterial y todos se van con el tratamiento. Entonces, en algunas reuniones que tuvimos con la doctora Inés Califano, que es de Argentina, que es una pieza en este tema, le decíamos, doctor, ¿usted qué hace? Usted le manda
el antihipertensivo, no, porque es que hay un 30% que no les va a dar. Pero yo sí tengo la ventaja que a los 3 días los veo una enfermera. Pues uno no tiene esa ventaja. Entonces ellos tienen un programa muy bien montado para ITCAS, donde al tercer día el paciente va, que le toman la presión, le toman exámenes, a mí le toca ir por el WhatsApp y escribirle, haga esto, suba esto. Pues tenemos que propender a tener esos programas de atención de pacientes en nuestras instituciones para evitar estos eventos adversos. Un evento adverso, la primera experiencia que tuve con lenvatinib fue en el Fellow en Medellín, un paciente que le pusimos lenvatinib, no se lo pusimos nosotros, se le puso oncología y llegó a urgencias por un PRES, ¿sí? Asociado a la hipertensión arterial. Entonces, digamos, uno queda asustado, pero el gran problema fue que el paciente se fue con su inmunoterapia, con el teléfono de nadie, y llegó ya fue con el PRES de urgencia. Pero esos son eventos adversos que uno puede prevenir si da el antihipertensivo, si está siguiendo al paciente y toda la cosa. Otra cosa que le preocupa mucho a uno es la proteinuria. Digamos, en los estudios, más o menos un 30-40% de los pacientes hacen proteinuria y proteinurías berracas. ¿Cuál es el tema? Es reversible y no hay una relación con una declinación de la tasa de filtración glomerular. ¿Sí? Entonces, digamos, es solo bullosa. Botan muchas proteínas, pero realmente no daña el riñón. Pero, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues controlar la presión arterial, poner antiproteinúricos. No hay estudios, pero eventualmente le pone un poquito de SLT2, le pone un poquito de finerenona, le pone, se inventa un poco de cosas pues, para evitar esa proteinuria, ¿cierto? Y mejora. Al final, nosotros como internistas tenemos la capacidad de tratar estos eventos adversos que podemos predecir como hipertensión, proteinuria, etcétera. Y eso no nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados en otras patologías a hacerlo. Pero lo más berraco para mí es tratar, por ejemplo, la fatiga. Para que escucha, yo no quiero hacer nada, me siento mamado y es un efecto del medicamento, le busca otras cosas, le puede la ferropenia, mira cómo está la B12, pues como otras cositas que eventualmente puedo ayudarle para que no se sienta tan cansado. Pero hay pacientes que me han abandonado el tratamiento por fatiga. Me dice, si voy a vivir un año, prefiero vivir ese año sin cansancio, me pongo a ver otras cosas, pero no me voy a tomar más medicamento porque me da mucho cansancio. ¿Listo? Entonces, estos son como todos los eventos adversos que podemos presentar. Estos son los datos de mis pacientes. Yo tengo en este momento 18 pacientes tratados con lenvatinib. ¿Sí? De esos 18 pacientes, la mayoría son mujeres. Miren que cuando iniciamos, este es un trabajo que vamos a publicar con Carlitos de Rocal, 77% de esos pacientes ya eran hipertensas. Entonces, ¿qué hacemos en esos hipertensos? Les optimizamos el tratamiento antihipertensivo. 2 más hicieron hipertensión durante el seguimiento. ¿Sí? Y miren cuál fue la tasa de eventos adversos. Proteinuria hizo el 72% de los pacientes, más de lo que está reportado en los estudios. Pérdida de peso, un 33%, pierden mucho peso, muchísimo peso, algunos de los pacientes. Y miren la hipertensión, pues creo que hay evento adverso más frecuente. Al 88% tocó ajustarle la dosis. La dosis de lenvatinib son 24 miligramos día. Las recomendaciones en los estudios es iniciar siempre la dosis máxima, pero siempre hay excepciones a la regla. Hay un estudio de la doctora Marcia Bros que comparó iniciar 24 miligramos contra 18 miligramos. Ella encontró que el perfil de seguridad era muy similar, casi los mismos eventos adversos con menor efectividad. De ahí parte la recomendación que iniciar con la dosis máxima. Pero estamos hablando en estudios de gringos de manes que miden 2 metros, no 1,60 m como uno, ¿cierto? Que pesan 200 kilos, y a mí a veces me llega una viejita de 45 kilos y es 1,30. Se le clavo 24 miligramos, probablemente pues, le va a pegar muy duro ese tratamiento, ¿cierto? Entonces, le pongo esa dosis y le va a pegar muy duro el tratamiento. Entonces, lo que hacemos es ajustar la dosis. También los que tienen enfermedad local avanzada, que utilizamos con la neoadjuvancia, iniciamos dosis bajas para evitar riesgo de fístulas y de lesiones vasculares. Y ya me apuraron otras consideraciones, se las mando y mensajes finales. Este es lo más importante, hay pacientes que se van a morir, así no haga lo que haga, lastimosamente, pero yo creo que con la llegada de la inteligencia artificial y el desarrollo que estamos teniendo, pues cada vez vamos a tener más opciones de tratamiento. Y siempre manejar esto en grupo, no solos, ¿cierto? Siempre trabajar en grupo va a ser mejor para uno y va a ser mucho mejor para el paciente. Esto está demostrado en muchas publicaciones. Muchas gracias.